trosca por elección y docente por vocación. Comenzó en la política porque se cansó de las injusticias y trabaja día a día para cambiar la realidad. ¿Lo logrará? Hoy, en Masiva, Carolina Goicoechea. Bueno, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Difícil llegar hasta acá? Sí, encima me habían dicho, ¿te perdiste? No, en el medio de la perdida. Ah, bien. Estoy llegando. Déjame que confirme orientación. Pero el GPS te soluciona mucho la vida. Sí, a mitad de camino prendí el GPS. Es la mejor solución. Bueno, más allá de lo que vos representás como movimiento político, ideológico, estuvimos leyendo un poco con la producción, un poco de historia, de cómo viene, cómo se divide o cómo se agrupan desde que nació todo esto, la izquierda, el trotskismo, pero te tengo a vos y quiero que, no sé si hablar de una clase de izquierda, de trotskismo, pero sí me gustaría que me lo expliques desde tu lugar como militante, como referente también, y primero partamos de la base. ¿Qué es el trotskismo? Bien. Me va a costar no hacer una clase porque soy docente. No, entonces también como vamos a sale hablar de la natural. docencia, sí. De todo modo me decís, para. Pero lo aprovechemos, me gusta también Bien. porque la entrevista va a servir para que llegue a todas esas personas que tienen una duda, que no saben y te conocen y tu nombre es conocido, que también sea como una clase, ¿por qué no? Bien, bueno. Bueno, el trotskismo a nivel internacional hace referencia a la figura de León Trotsky, uno de los referentes de la Revolución Rusa. Trotsky, junto con Lenin, fue uno de los referentes más importantes de la Revolución Rusa en 1917. Y a partir de ahí, de que se da la Revolución Rusa en 1917, se va a dar todo lo que es la organización del primer Estado obrero a nivel mundial. Bien. ¿Sí? Lo que después de 1923 con Stalin van a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien. Trotsky va a tener un rol importante y destacado durante la Revolución Rusa, va a ser él el comisario, el jefe del Ejército Rojo. Ese Ejército Rojo que cuando se conformó con la vanguardia de la clase obrera y de la clase trabajadora rusa, que habían terminado de derrocar el zarismo. Y después, aparte, León Trotsky va a ser un pensador, un politólogo, un tipo muy pegado a la clase trabajadora y que va a combatir permanentemente después de 1923 contra la figura de José Stalin, que ante la muerte de Lenin terminan burocratizando toda la Revolución Rusa. E incluso después del 23 va a ser fuertemente perseguido por el stalinismo al punto tal de que es asesinado por Stalin en México cerca de 1940, 1945, y a partir de la burocratización del Estado ruso él comienza a plantear mundialmente cuáles son las tareas de la clase trabajadora, no solo frente a lo que es el capitalismo mundial, sino también frente a lo que estaba sucediendo en Rusia, que era un proceso de burocratización que se va a terminar, digamos, de consolidar como la burocracia stalinista a partir de 1945, cuando firma Stalin junto con Churchill el acuerdo de Yalta y Potsdam, dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Trotsky en todo este camino, en todo este camino de lucha contra el capitalismo, pero también una lucha encarnizada contra la burocratización del Estado ruso, va a plantear en este camino las tareas de la clase trabajadora a nivel mundial con un solo objetivo, que es el de tirar y derrocar al sistema capitalista, con el objetivo claro de que quienes debían gobernar eran los trabajadores, como había sucedido en Rusia entre 1917 y 1923, pero que no solo era gobernar, sino que era poner la economía y un sistema político y económico al servicio de las necesidades más íntimas de la clase trabajadora. Para que sea funcional. En realidad, para que funcione, digamos, para toda la clase trabajadora. Partimos de Trotsky y nosotros partimos de una premisa o de una génesis que es el marxismo, ¿no? Donde el marxismo, Marx lo que va a plantear es que el sistema capitalista, como está planteado y cómo funciona, genera
en sí mismo el elemento de su propia destrucción. ¿Sí? ¿Por qué dice esto Marx? Sí. Marx dice esto, que el sistema capitalista funciona gracias a la extracción de la plusvalía de la clase trabajadora. Exacto. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿cuál es el problema? El capitalismo, a medida que va avanzando, para poder subsistir necesita generar y extraer cada vez más plusvalía. ¿Qué es esta plusvalía para definirla? Esta plusvalía, bueno, para hacerlo puede ser con un ejemplo. Por No, supuesto, porque mientras más definiciones- didáctico sea, mejor. Definición económica es mucho más compleja. Sí. Pero para que se entienda. Nosotros tenemos una fábrica de televisores, Ujú. ¿sí? Y entonces tenemos un trabajador que fabrica 100 televisores por día. Su salario mensual se paga con la venta de un solo televisor. Bien. La ganancia que se genera con la venta de los 99 televisores restantes es con lo que se queda el patrón o el dueño de la fábrica. Ese es el verdadero valor de su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica la ganancia del sistema capitalista. Es la ganancia que le extrae al trabajo de cada trabajador en la producción mensual. ¿Se entiende? Sí, pero entiendo que comparación de 1 a 99 es muchísimo, pero ese Demasiado. patrón tiene que pagar luz, alquiler, obra social, seguro, en el ideal de estar en un trabajo formal. O sea, por ahí debería ser menor el porcentaje con el que se queda el patrón, pero sí un porcentaje mayor porque tiene que mantener todo el resto, ¿verdad? Definitivamente, digamos, esa es la concepción capitalista. Bien. Ahora, nosotros tenemos que partir de que los medios de producción que hoy se necesitan para poder, aparte, digamos, sumada a la fuerza de trabajo de un laburante, que es lo fundamental. que es lo fundamental, Sí. porque sin la fuerza de él no podrías fabricar. Todos esos medios de producción que se necesitan para fabricar un televisor son propiedad de estos diferentes patrones o de lo que nosotros llamamos la clase de la burguesía. Bien. ¿Sí? Entonces, se Ok. genera digamos, una ganancia desmedida. Quien garantiza la construcción y la elaboración de los televisores es la fuerza de trabajo de un laburante, el 99% de la población mundial. Y en donde se concentra la ganancia de los medios de producción y las ganancias que se le extraen al trabajo de un obrero es en el 1% de la población mundial. Marx lo que va a plantear es que esta ganancia desmedida y desigual lo que va a generar de forma progresiva es cada vez más pobreza. Ajá, y ahí es donde el trotskismo se siente muy identificado con el marxismo. Nosotros tomamos las bases del marxismo. Pero no son lo mismo. Nosotros somos hijos del marxismo. Bien, perfecto. Somos hijos del marxismo. Perfecto. Entonces Trotsky lo que va a plantear es esto, o sea, la clase trabajadora en esta permanente explotación por parte de la clase de la burguesía, digamos, va a generar organizaciones y va a generar métodos de lucha para poder recuperar la ganancia que se le extrae, ¿sí? Ok. En el objetivo de vivir dignamente, tener ocio productivo, tener todas sus necesidades satisfechas. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? A través de la organización, y van a haber organizaciones sindicales, pero también plantea Trotsky la necesidad de una organización política que en el terreno político pueda dar pelea contra la burguesía, ¿no? Bien. Y acá aparecemos en el terreno de las elecciones, en el terreno de las disputas parlamentarias, en el terreno de infinidad de disputas que tienen que ver con la superestructura política, digamos, allá donde están los partidos políticos, donde está el Estado, donde está el Parlamento. Eso te iba a preguntar. ¿Una presencia del Estado para ese control? Sí, el Estado obrero. Digamos, el mismo Estado o con el mismo formato o en todo caso con la misma génesis del Estado obrero que se terminó formando durante la Revolución Rusa, donde no existía la figura de un dirigente por sobre todos los otros, sino que en realidad que funcionaba con la integración de los 3 soviets o de las 3 asambleas rusas que contenían a los soldados, a los campesinos y a la clase trabajadora en ese momento, y que en una asamblea o en un soviet general dirigían digamos, la historia o la realidad o lo momentáneo, la coyuntura de la revolución. ¿Y cómo llega esto a la Argentina? ¿Cómo es su origen en nuestro país? Bueno, acá en la Argentina, vos sabés que yo soy profesora de historia, pero a las fechas tengo un problema bastante, digamos, serio. En la Argentina, el socialismo que nosotros primero vamos a ver es el socialismo de Palacios, ¿no?
del diputado argentino, que va a plantear lo del aguinaldo, en ese momento él va a plantear lo de la jornada de 8 horas, digamos, va a dar toda una pelea contra lo que en ese momento eran los gobiernos oligárquicos. Digamos, van a ser los primeros vestigios del socialismo a partir de 1886 en la Argentina. Ahora, poco a poco, digamos, la realidad mundial, porque ese es otro elemento que plantea el trotskismo como uno de sus principios fundamentales, es que así como nosotros vivimos en un sistema capitalista y en un orden capitalista mundial, digamos, las respuestas para la clase trabajadora también tienen que ser mundiales, ¿sí? O sea, no basta con resolverlo en La Rioja o en Argentina o en un punto o en otro punto del territorio, sino que la salida tiene que ser internacional. Claro. Y a partir de esta idea del internacionalismo, Trotsky, antes de morir, en medio de la Segunda Guerra Mundial y el avance del nazismo y del fascismo, funda con otros trotskistas a nivel mundial lo que va a ser la Cuarta Internacional. Y la Cuarta Internacional lo que va a plantear era la necesidad de que la izquierda o las ideas de la izquierda estuviesen en cada uno de los países con la intención de poder conformar partidos nacionales trotskistas que de común acuerdo a nivel internacional pudiesen dar una pelea articulada. ¿Por qué? No sé, nosotros somos unos campeones, a veces nos dice, pero ustedes sacaron la solidaridad con Palestina. ¿Qué tiene que ver Palestina? Está a millones de kilómetros y qué sé yo. Ahora, lo que hoy le pasa a la humanidad, a la clase trabajadora en Palestina, es parte de lo que le pasa a la clase trabajadora mundial. Lo que le pasa hoy a los trabajadores en Francia es parte del ajuste mundial, que también nos pasa a los argentinos y nos pasa a los riojanos, como le pasa a los peruanos, a los bolivianos, a cualquier trabajador en el mundo. Entonces, en esta idea internacional aparece nuestro fundador del partido en Argentina, que va a ser Nahuel Moreno, donde Nahuel Moreno va a tener contacto con muchos de los trotskistas a nivel mundial, va a tener contacto con esta Cuarta Internacional a nivel mundial, digamos, y va a proponer que el trotskismo tiene que abandonar la idea de la charla de café, digamos, porque hasta ese momento nos juntábamos todos los zurdos, por así decirlo, tomábamos café en un queríamos bar, solucionar el mundo desde el café, ¿no? Okay. Y entonces, digamos, de todos modos eran reconocidos militantes de izquierda en su momento, y entonces él plantea la necesidad de construir una herramienta política, Nahuel Moreno, que pueda articular con la Cuarta Internacional, que pueda sumarse a esa Cuarta Internacional, pero que pudiese actuar concretamente sobre y para la clase trabajadora en el lugar donde la clase trabajadora está. Claro, no que esté solo en el mapa, sino en el territorio. Exacto. Bien. Entonces era abandonar el café para trasladarse a los bolsones industriales en ese momento Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, digamos, para organizar a la clase trabajadora siendo parte de la clase trabajadora. Y entonces se funda nuestro primer partido, que va a ser Palabra Obrera, en la Villa Constitución, uno de los cordones industriales de la provincia de Buenos Aires, digamos, donde vamos a tener incidencia dentro de las fábricas, muchos compañeros que son parte de la fábrica en ese momento, y donde se comienza a construir el trotskismo argentino. Ok, ¿no? Bien. En ese trabajo de territorio, bueno, empecemos por acá. Todo militante todo trotskista es de izquierda, pero no todo de izquierda es trotskista. Exacto. Parece un trabalengua. Sí, pero estaba buscando formularlo porque te escucho. ¿Cuál es la diferencia específica en la izquierda de los trotskistas con el resto? No siendo peyorativo, sino diciendo con otras orientaciones dentro de la izquierda. Sí. ¿Cuál es la principal diferencia? El trotskismo tiene, digamos, lo que nos diferencia del resto de la izquierda. Primero y principal es que el trotskismo no es ortodoxo, no es una ortodoxia, ¿no? O sea, la ortodoxia para la iglesia, en todo caso. Digamos, nosotros somos, incluso Trotsky lo planteó muchas veces, la crítica, digamos, el marxismo se plantea como una ciencia, ¿no? Y toda ciencia sostiene de que no existe la verdad absoluta, por lo tanto, digamos, está en permanente discusión y revisión. Sí, es verdad. Entonces nosotros partimos de eso que sostiene el marxismo, de decir,
ni el marxismo, ni el leninismo, ni incluso el trotskismo es una ortodoxia, es una verdad absoluta en sí misma, sino que nosotros partimos de la base también de los errores que se ha cometido, de la rediscusión del marxismo, de elementos del marxismo, digamos, que a lo largo de la historia, digamos, se han adaptado, han cambiado o han demostrado ser equivocados. Claro, ser hijos no quiere decir estar de acuerdo con todo. Como en la vida real. Totalmente, por eso digo, uno es mi padre, pero hay cosas que le voy a cuestionar. Exacto. Bien. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos de diferencia con el resto de la izquierda es esa. Digamos, nosotros somos muy críticos incluso de nuestras propias prácticas y de nuestras propias teorías, ¿no? Ajá. Porque creemos que también, digamos, no hay forma de avanzar en la historia si no es a partir del balance de las acciones que vamos llevando adelante para determinar si han sido erradas o si han sido acertadas y cómo las mejoramos y las corregimos, ¿no? Bien. Esa es una. Después el otro elemento es que estamos convencidos a rajatabla de que la única manera de que la clase trabajadora pueda salir de la explotación y de la opresión es organizándose políticamente y luchando y derrocando el sistema capitalista. Y entonces en este terreno... ¿El resto no cree eso? ¿Que hay que organizarse y derrocar al sistema capitalista o cree de otra forma? Por ejemplo, el Partido Comunista sostiene que la forma en que la clase trabajadora va a terminar con la opresión es aliándose con sectores de la burguesía nacionales, por ejemplo. Bien, ¿no? okay. Pero, digamos, en este contexto o en este marco de organizarse políticamente la clase trabajadora, sobre todo entendiendo que hay una línea divisoria tajante de la cual nosotros seguimos sosteniendo desde el momento que en 1848 Marx elabora el Manifiesto Comunista, y es que en el planeta existen dos clases sociales: dueños de los medios de producción, el 1% que habíamos 1%, hablado, y del otro lado de la vereda la clase trabajadora, que lo único que posee es su fuerza de trabajo para vender. ¿Sí? Digamos, tomando esa referencia, la única forma para nosotros de que los trabajadores, como decía Marx, unidos, digamos, los trabajadores del mundo unidos, es esta: organizándose políticamente y dando peleas de fondo contra el sistema capitalista. En ese camino nosotros denunciamos, digamos, que lo que hoy nosotros decimos la burocracia sindical también aplica a muchos partidos políticos de la clase trabajadora que en el camino se han ido burocratizando y adaptándose al sistema y que terminan siendo funcionales a los intereses de la burguesía. Por ejemplo, el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista ha sido funcional a todos los digamos, a casi todos los gobiernos en Argentina, pero también ha sido funcional a los planes del capitalismo mundial en muchas oportunidades. Una de ellas fue el famoso Tratado de Yalta y Potsdam, que se firma finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde Stalin se compromete a no avanzar con la revolución socialista y permitiendo de que el capitalismo se reconstruya después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá hoy nosotros tenemos al Partido Comunista, que ha sido funcionario del último gobierno kirchnerista, digamos, apoyando todas y cada una de las medidas que se han llevado adelante. Bueno, nosotros... ¿El Partido Comunista entonces no es trotskista, pero sí marxista, o al revés? Ellos se reivindican marxistas. Bien. No son trotskistas. O sea, son hijos del mismo padre, pero han elegido carreras diferentes. Como que somos una familia ensamblada. Ok, bien. Puede ser del mismo padre, pero no de la misma madre, o al revés. Ellos reivindican al marxismo, pero hacen un revisionismo del marxismo, ¿no? Igual yo no voy a hablar del Partido Comunista en absoluto. Está bien. Está bien, está perfecto. Propaganda. Intento por ahí Poder entenderlo. entenderlo. O también otras divisiones que hay de izquierda, en cuánto están divididos actualmente. No sé si dividido, orientado, agrupados actualmente en la izquierda. Divididos. Sí. Estamos, digamos, durante muchos años la izquierda ha estado dividida a nivel mundial, a nivel nacional también. Como todos los partidos, ¿no? Como todos los partidos. Incluso tenemos diferentes posicionamientos con respecto, por ejemplo, a lo que fue Venezuela, a la posición con respecto a lo que fue Cuba. Tenemos diferentes posiciones con respecto a Evo Morales, al gobierno kirchnerista. A decisiones políticas, a estructura, toma de decisiones puntualmente. A nuestra vida orgánica, planteas vos, hacia el interior, si Sí. funcionamos igual.
No sé si funcionamos igual. O sea, la experiencia que yo tengo con el Partido Comunista, sobre todo porque fui delegada escolar de AMP, que dirige el Rogelio de Leonardi, que es parte del Partido Comunista. In eterno. Claro, que él dice ser el sindicato más democrático, sin embargo, quienes éramos delegados y no acordábamos con las posiciones del secretario general, éramos expulsados de las asambleas. El famoso, estos troscos de mierda, ¿no? Sí. Sabía haber un dirigente de la AMP que yo era jovencita y entraba al sindicato y me decía, tan linda que sos, lástima que sos trosca. Ay, qué estúpido. Y yo decía, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Sí. Pero bueno, molestaba el hecho de la denuncia de esto, de este otro principio que nosotros tenemos, que es combatir a la burocracia. Uh-huh. Si hay algo que garantiza, o que por lo menos permite organizarse a la clase trabajadora desde lo genuino, uh-huh, es combatir a la burocracia y sentarse sobre las bases de las asambleas democráticas. Es ese espacio donde la clase trabajadora, en cualquiera de sus ramas de trabajo, pero incluso en cualquier espacio, la asamblea es la que decide. Y hacemos lo que la asamblea decide. Así no estemos de acuerdo con lo que la asamblea decide. Pero si la mayoría lo votó, tengo una amiga que dice, la democracia es muy linda, pero hay que comerse cada sapo. Es verdad, coincido. Pero ¿quién decide que se debate en la asamblea? ¿Otra asamblea? No. Las asambleas, de cada organización o de cada línea de trabajo. Nosotros hemos tenido muchas experiencias de asamblea, la asamblea feminista, conformada por un montón de partidos políticos, incluidos nosotros de izquierda socialista, mujeres independientes y de todos los sectores, y sin embargo lo que ordenaba el debate en ese momento era, por ejemplo, la legalización del aborto. Sí. Y en esa asamblea nosotros planteábamos lo que estábamos convencidos debíamos hacer. Sin embargo, si la asamblea por mayoría votaba otra cosa, y nosotros teníamos que hacer lo que la asamblea decía. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque es el espacio que te garantiza que lo que la mayoría decide no se va a hacer por arriba, ni por abajo, ni por el costado, ni traicionar, porque es lo genuino como organización de la clase trabajadora o de las mujeres en ese momento. Uh-huh. Si nosotros vamos a una asamblea de un sindicato, un sindicato como nosotros lo planteamos, que tiene que ser antiburocrático, que tiene que ser por fuera de los partidos políticos, por fuera de del Estado, vos vas a tener trabajadores de todas las extracciones políticas, de izquierda, de no izquierda, de la derecha más rancia también. Y sin embargo, el espacio de debate para resolver los problemas de los trabajadores, en el caso de la docencia, que es donde estoy yo, es lo que define qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a discutir salario? ¿Levantamos el paro? ¿No levantamos el paro? ¿Cortamos la ruta? ¿No cortamos la ruta? Quien lo decide es la asamblea. ¿Qué hacemos nosotros los trotskistas? Garantizamos que la asamblea sea democrática, que todos y cada uno pueda hablar, que todos y cada uno se puedan expresar. Así la asamblea dure 20 horas, pero todos y cada uno tienen que poder hablar. Y después votamos. Y la votación tiene que ser transparente. Y esa transparencia te garantiza que lo que los trabajadores querían hacer es lo que se va a llevar adelante. Entonces ese es otro de los principios nuestros. Entonces eso suele molestar mucho, ¿no? Porque la democracia es linda, para muchos dirigentes políticos, para muchos sectores, cuando yo tengo la razón. Sí, bueno, el propio ego también del ser humano, de pensar. Entonces, que... si yo tengo la razón y la asamblea vota lo que yo quiero, está todo bien, la asamblea estuvo hermosa. Ahora, suele suceder en la mayoría de los casos donde yo he tenido experiencias, que cuando la asamblea vota algo que el dirigente no quería, o la asamblea se corta, o el MIT se apaga, o pasa algo en el medio y termina saliendo cualquier cosa. O va perdiendo la idea que te gusta. Recién hablabas de cuando empezaste a militar, cuando eras joven, más joven, porque sos joven, digamos. Obvio. Eras adolescente, podemos decir. Se ha corrido la brecha generacional. Obvio, hoy están las juventudes. Las juventudes. ¿Cuándo comenzaste a militar o cuándo te diste cuenta que este era tu camino? Quiero ir por acá, esto me gusta, o cómo empezó este camino en la militancia. Yo tenía 22 años y estaba cursando
el primer año del profesorado de historia en el Albino Sánchez Barro, que funcionaba en la normal, en la escuela, bueno, lo que es ahora el Paseo Cultural. Sí. Bien. Tenía a mi hijo de 4 años y en el medio de las clases que teníamos el centro de estudiantes y se empieza a debatir a nivel nacional la Ley Federal de Educación durante el gobierno de Menem, ¿no? Y venía, bueno, el gobierno de Menem venía privatizando todo lo que encontraba a su paso y una de las joyas de la abuela era la necesidad de la privatización del sistema educativo. Entonces, yo estudiaba historia y ya se perfilaba en ese momento... ¿Pero por qué se decía que se necesitaba privatizar el sistema educativo? Bueno, me acomodo. Durante el gobierno, digamos, cuando gana Menem las elecciones, en la década del 90 había un proceso internacional de neoliberalismo, ¿no? Entonces lo que buscaba el neoliberalismo en ese momento era quitar al Estado todas las responsabilidades sociales de aquel Estado keynesiano, ¿no? Sí. O sea, era la antítesis, en realidad fue la antítesis del Estado keynesiano. Entonces, el Estado que te garantizaba la educación, la salud, el transporte, la comunicación y el comercio. El neoliberalismo consideraba que era un gasto innecesario y lo que debía hacer era desregular todo el Estado, poner en manos privadas. Yo me acuerdo, era muy pequeña y nosotros teníamos teléfono en mi casa y entonces el comentario siempre era hay que pagar la boleta porque si no nos cortan el teléfono y vamos a estar 2 años esperando que nos reconecten. Entonces me acuerdo que el discurso era, todo el mundo se quejaba porque el teléfono no funcionaba, porque esto no funcionaba, qué sé yo, porque era del Estado. Ah, ok. ¿Me entendés? Entonces Menem se monta sobre eso y dice, efectivamente este Estado no funciona, lo que hay que hacer es dárselo a las manos privadas. Para que lo administren mejor. Cualquier parecido con la realidad, Juntos por el Cambio, digamos, no es mera coincidencia. Entonces Menem dice, bueno, ¿qué es lo que genera un gasto público? Teléfono, privatizamos. Transporte, privatizamos y se privatizaron los ferroviarios, se privatizaron los puertos, ¿sí? ¿Qué otra cosa genera gasto? La salud, bueno, a ver, no da para privatizar los hospitales, dice, pero lo que vamos a hacer es un control más específico sobre las obras sociales, porque la gente se enferma mucho y gasta demasiado. Digamos, vamos a privatizar las líneas aéreas, vamos a privatizar el gas, el agua, o sea, todo aquello que había sido parte de las conquistas de la clase trabajadora durante años y años y años de lucha, digamos, porque nada nunca nos han regalado, sino que siempre lo hemos quitado, el menemismo lo privatiza. ¿Cuál era la excusa que nosotros, entre otras que era deficitario, la otra excusa era que como teníamos una deuda externa extraordinaria, vendiendo todo lo estatal a manos privadas, con esa plata vamos a poder saldar la deuda externa? Bueno, una de las tantas mestinas históricas que hasta el día de hoy, digamos, tienen una capacidad para armar argumentos, bueno. Y ahí nace tu militancia. Y ahí nace mi militancia porque en la provincia de La Rioja, mira cómo me voy por las ramas. No, pero está bien, ponemos en contexto de dónde nace también todo Entonces eso. Estábamos en el profesorado y cuando nos empezamos a leer el proyecto de la Ley Federal de Educación, descubrimos que se reducen la cantidad de horas para los institutos formadores, para los profesorados, desaparecen las escuelas técnicas, entre ellas las industriales y las polivalentes, digamos, y las politécnicas. Y las politécnicas. Y después la regulación y el control de la educación iba a estar en manos de la iglesia, los empresarios, el Estado, o sea, todos somos responsables, ¿no? Incluida la iglesia, al punto tal de que en los proyectos de diseños curriculares en ese momento se planteaba, con la injerencia de la Iglesia Católica en los diseños curriculares, el cuestionamiento a la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? O sea, eso estaba previsto que se iba a borrar. Entonces, digamos, nos organizamos asamblea profesorado, empezamos a hablar con otras asambleas, nos juntamos con los chicos de la industrial que estaban haciendo lo mismo que nosotros, pero que nosotros no sabíamos, y en el ir y venir terminamos armando la Coordinadora de Estudiantes Riojanos, SER, en el año 93. Fue
agosto del año 93, de 1993. ¿Se conectaba con otras partes del país también? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Habíamos logrado articular con todas las escuelas secundarias, cada escuela tenía sus delegados, con los institutos de formación docente, que cada uno tenía su delegado, con las industriales, con las polivalentes, y tomamos primero la escuela normal y después tomamos la escuela industrial. Y cuando tomamos la escuela industrial logramos que el gobernador en ese momento, que era Arnaudo, Sí. firmara un acuerdo de no implementación de la Ley Federal de Educación en la provincia de La Rioja, cosa que después en el 98 se termina aplicando, en el año 98, pero durante todo ese periodo no se aplicó en la provincia. Nosotros teníamos la expectativa que sucediera como en Neuquén o como en Santa Cruz, que nunca se aplicó la Ley Federal de Educación, pero aparte porque nosotros sosteníamos que este cambio de sistema, de pasar de primaria de 7 a 6 años y una secundaria en ciclos, lo que iba a generar es un abandono en el tiempo de los estudiantes que no iban a terminar la escuela secundaria para salir a trabajar, y que incluso la ley planteaba que no era obligatorio el polimodal, ¿no? Bueno, se dio una lucha y a partir de ahí, digamos, yo conozco a lo que en ese momento era el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Claro, MST. hasta ese momento no estabas como definida por un partido político. Era independiente. Bien. Y ahí conoces. Y ahí conozco ya la conocía a mi profesora de historia, que era mi profesora de Grecia y Roma, la profesora Aide Pool, que la conozco a ella, y ella, digamos, empieza a contarme, digamos, por qué sucedían las cosas, ¿no? Porque en la ingenuidad de la adolescencia uno dice, ¿por qué el mundo es tan malo? Porque el mundo es tan cruel. Porque el mundo es tan cruel y uno no lo entiende. Y entonces... Y cuando lo entendés es peor. Era tan feliz siendo ignorante. Sí. No, pero yo, digamos, ahí termino de entender, y después el profesorado y estudiar historia me ayudó muchísimo, poder entender de que todas las leyes que se van discutiendo, debatiendo y haciendo, y el manejo del Estado y el manejo del gobierno y el manejo de la economía tiene intereses políticos y económicos de por medio, y que nada es producto del azar ni de buenas o malas personas, sino que en realidad es producto de políticas definidas que responden a ideologías concretas. Uh-huh. Y las leyes que nosotros tenemos en la Argentina y en cualquier país del mundo son políticas diseñadas por gobiernos burgueses que responden a intereses capitalistas. Uh-huh. Entonces, que nosotros podíamos organizarnos sindicalmente, por así decirlo, y dar peleas por aumento de salario, por educación pública, por el derecho al aborto, pero que esas peleas después no morían en conseguir el derecho, uh-huh, sino que después había que seguir peleando para sostenerlos en el tiempo. El ejemplo más concreto es la legalización del aborto. Sí. O sea, conseguimos la legalización del aborto y todavía estamos peleando de que se tome como derecho. Y que para eso hacía falta organizarse políticamente. En esto que te contaba tu profesora, más o menos cómo iban sucediendo las cosas, y ahí te presenta el partido o te invita a la reunión. Me invita a las reuniones, ¿no? Entonces me invita a las reuniones que hacía el partido en ese momento, donde estaba Aide Pool, Horacio Pavón. La semilla ya estaba plantada. Ya estaba. ya me habían inoculado, digamos. Me invitan a las reuniones, estaba Horacio Pavón, estaba Rafael Ceballos, que era un abogado laboral, todavía vive, ella tiene 89 años. Estaba Aide, y había otros compañeros que eran de la fábrica, que eran de estatales, que eran médicos, que eran independientes, que eran docentes, y entonces en esos espacios pasaba algo que a mí me ponía en sintonía, ¿no? Y era debatir políticamente y poder descubrir que muchas de las cosas que nosotros consideramos injusticias, había posibilidades de revertirlas, digamos, y cambiarlas. ¿Y cómo se cambiaban? Organizándonos. Y en esa organización yo podía ser parte de esa organización, y entonces dejaba de ser un sujeto observador a ser un sujeto parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí Trotsky habla y dice cuando la clase obrera asume su rol para sí. Sí. ¿No? O sea, no es esas cosas pasan, sino que pasan y yo soy parte. Y yo las puedo cambiar.
Y eso me fascinó. Me fascinó y entonces a los 22 años empecé a militar. Hoy tengo 51. ¿29? Militaste más que Lo que viviste vive. sin militar. Y esa Caro adolescente, que vos me decís, bueno, quería una explicación del mundo. ¿Por qué docente y por qué historia? Más allá que, bueno, conocer la raíz, pero ¿por qué docente también? Bueno, yo estaba en la secundaria y estaba en la normal, en la escuela normal. Y mira vos, nada que ver, estudiaba el físico matemático. O sea, vos tenías 3 opciones y yo hacía el físico Es verdad. matemático porque aparte me apasiona la matemática y eso de torturar a tu cerebro tratando de resolver, bueno, no sé si es un trauma o es una virtud, pero me apasiona. Y te fuiste para lo social, para la otra Sí, punta. para la otra punta. Y me quedo embarazada, en la mitad de mi 5.º año, me quedo embarazada y mi proyecto era irme a Córdoba a estudiar abogacía porque en la provincia de La Rioja todavía no existía. Entonces, pobre mi mamá, que me va a estar escuchando, ya estaba lista para que su hija, su primera hija mujer, se fuese a Córdoba a estudiar abogacía, qué sé yo, y qué sé cuánto, y en ese camino yo le digo, se entera que estaba embarazada, o sea, entonces, bueno, no te vas, Claro, te iba a decir no, te ya quedás. está, no te vas. Pero era, no te quedás como para protegerte como un castigo. No sé, me parece que era, o sea, mis 17 años, no Que sé. eres muy chica, todavía no habías terminado el No secundario. había terminado el sí. secundario. Yo me imagino que debe haber habido mucho miedo por parte de ella, digamos, porque entiendo también que a las madres de la época de mi mamá tampoco les fue sencillo ser madres. No, y aparte entonces, no había la comunicación que hay hoy. ni hablar, pero aparte era irme a Córdoba con un bebé y que ella me mantuviese. Ni modo, porque mi vieja es una laburante, toda su vida fue una laburante. ¿Mamá sola o No, mamá no, y no, papá? con mi papá. Y entonces, bueno, no te vas a Córdoba, ¿qué vas a hacer? Y tener a mi hijo y criarlo. Después empezó a hablar de guarderías, de espacios para. ¿Y cómo fue vos vivirlo? ¿Sentías que alguna vez te juzgaron? ¿Sentiste que alguna vez te frenaron? Porque te fuiste de tu casa, te la bancaste, más allá de después tuviste una pareja y tuviste un hijo, pero ¿cómo fue eso de ir a estudiar con tus 2 hijos? ¿Cómo te miraba la sociedad o cómo sentías en ese momento la sociedad? Digamos, no recuerdo yo, digamos, haber pensado en algún momento qué pensaban los otros. Ok. Digamos. Sí se hacía difícil, sí era sumamente difícil. La verdad que yo conté con mucha gente que me quería, digamos, y en esas instancias, bueno, mi mamá trabajaba todo el día, mi papá trabajaba todo el día también, así que era difícil que mi mamá pudiera cuidar a mi hijo, pero la mamá de mi pareja, Nini, hizo de abuela de mis hijos, de mi primer hijo, y se quedaba con él y mi pareja también lo cuidaba y eso me permitió poder estudiar, ¿no? Bien. O sea, y después mi hermana era chiquita, también lo cuidaba, digamos, pero hacia afuera sí me costaba mucho conseguir trabajo, ¿no? O sea, trabajo formal, porque yo recuerdo patente salir con el currículum en la mano a buscar trabajo y tener comentarios desde, bueno, hacer, ¿sabes escribir a máquina? No, pero aprendo. Bien, ¿sabes manejar un conmutador de teléfono? No, pero aprendo. Bueno, ¿sabes sentarte en la falda por lo menos? No, chao. Ok, sí. O sea, de ese tipo de cosas, o por ejemplo ir a buscar trabajo en la fábrica, y no, mujeres con hijos no. No, sí, Rendí sí. para entrar en el Banco Nación y en el formulario que vos llenabas, te preguntaban si tenías hijos, y a las mujeres con hijos no tomaban porque el banco tenía la obligación de pagarte la guardería. Entonces directamente no tomaba mujeres con hijos. Y no me daba a mentir tampoco porque en algún momento iba a saltar. Entonces era difícil conseguir trabajo formal. Siempre terminé trabajando en trabajos informales. Fui cobradora de una empresa de salud. Vendí planes de autos, vendí planes para el Diario Independiente, o sea, suscripciones para el Diario Independiente. Sí. Y en paralelo ibas estudiando. Y en paralelo iba estudiando. Y con tus dos hijos. Claro. Bien. Sí, y con la familia que me ayudaba y me daba una mano en cuidarlos, en criarlos. Uh-huh.
Con esta pregunta que te voy a hacer, seguramente te vas a tener que volver a acomodar en la silla. Ay, no, tengo miedo. No, porque es más actual. ¿Cómo ves vos al país hoy? Te dije que te tenías que acomodar. Sí. Mira, estoy buscando las palabras, porque la verdad que con lo que pasa, la primera, si estuviese en el sillón de mi psicóloga, la primera palabra que me saldría es que duele, que duele. Pero, digamos, económicamente estamos en una situación terrible. O sea, yo no sé cómo buscar adjetivos que nos puedan definir en la situación que estamos hoy. No solo porque los índices económicos muestran que estamos mal, sino que las proyecciones muestran que no vamos a estar mejor o que no vamos a resolverlo en el futuro próximo, ¿me entendés? Hay una... Nada se puede resolver. No, poder se puede. En las proyecciones no está previsto de que haya solución. O sea, si vos me preguntás qué haría yo para resolverlo, yo te puedo decir cómo lo resolveríamos desde izquierda socialista, desde el Frente de Izquierda. O sea, poder se puede, pero las proyecciones hoy, en el marco y en la coyuntura de las elecciones y de dónde venimos y hacia dónde vamos, no vemos en la perspectiva una solución para la crisis económica. No lo vemos nosotros, pero no lo están viendo tampoco los economistas de derecha, ¿no? O sea, tenemos un endeudamiento monetario con el Fondo Monetario, con un montón de bancos extranjeros que nos están impidiendo que la plata hoy se pueda destinar a resolver los problemas más urgentes que hoy son la alimentación, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación. Eso hoy no está previsto que se pueda resolver, pero digamos, y peor aún, las proyecciones con el Fondo Monetario plantean de que cada vez la necesidad de reducir cada vez más el gasto público para poder ajustarse a lo que el Fondo Monetario Internacional está planteando para ser un país confiable. Y el tema es que vamos a unas elecciones presidenciales y parlamentarias donde los candidatos que hoy encarnan a los partidos patronales, a los partidos burgueses, a los partidos tradicionales, ninguno está planteando sacar los pies fuera del plato del Fondo Monetario. Todos tienen de una u otra manera ya discusiones con el Fondo Monetario para quien vaya a gobernar. ¿Vos sentís de la izquierda que una salida es no pagar el fondo? La salida es no pagar. La salida es no pagar porque mientras la economía, digamos, mientras la torta del presupuesto argentino tenga la mayor parte de esa torta, destinar plata para pagar deudas externas, bonistas extranjeros y todos los bonos de deuda externa, mientras esa plata se tenga que destinar ahí, a donde se va a sacar, no es del bolsillo de los que se vienen enriqueciendo en los últimos 40 años. O sea, no se va a sacar de un impuesto progresivo a las grandes empresas, no se va a sacar del aumento de las retenciones a las megas mineras y al campo, no se va a sacar de ahí, sino que de donde se saca es de la reducción del gasto público, y el gasto público es esto, donde vamos quedando, digamos, el prácticamente más del 40% de los niños hoy en la Argentina con hambre, sí, más del 40% de desocupación, déficit habitacional, hospitales sin médicos, escuelas que se caen. Entonces, pregunto en base a lo que me decís y escuchando también otras palabras, otros discursos. Puede ser que la solución no sea no pagarlo, sino cómo lo pagamos. Porque, ¿cómo hacemos con eso? No lo pagamos directamente, pero... No pagan. No pagar, ni siquiera refinanciar. Porque la primero... Pero ese dinero que se debe, ¿cómo se hace, digamos? Por ejemplo, una cosa es la deuda que yo tengo hoy, por ejemplo, con la tarjeta Mastercard. ¿No? O sea, yo fui con mi tarjeta, compré la tarjeta, yo le firmé un recibo y ese recibo me llegó después al mes a mi casa, y entonces yo tengo un contrato firmado con la tarjeta Master, con esta tarjeta, digamos, de que tengo que ir pagándole. Sí. ¿No? Hay un contrato de por medio. En el año 84, en la Argentina, se hace un juicio, el doctor Olmos hace un juicio
contra la deuda externa para poder comprobar de que la deuda externa argentina ya había sido pagada, digamos, en los términos de los contratos iniciales con el Fondo Monetario Internacional, y de que lo que se estaba cobrando a la Argentina no estaba certificado ni sentado en ningún papel. Y que de todo, o sea, el juicio duró 10 años, creo que más o menos, y la justicia terminó dictaminando de que lo que planteaba el doctor Olmos era cierto. No había ni un papel que certificara que la deuda existía. Sin embargo, la Argentina seguía endeudándose y pagando lo que el Fondo Monetario decía. O sea, por eso, en teoría pagaban algo que no sabía que era verdad. exacto. O sea, yo digo que te debo plata, pero no tengo nada que compruebe que me debes plata. Exacto. Pero aparte, porque todos los créditos extranjeros que se adquirieron durante la democracia no terminaron siendo puestos en los libros de esta plata que entra. O sea, yo soy un contador. ¿Dónde está? ¿En qué libro está la plata que entró? No, porque entró y eso que entró sirvió para pagar la cuota que debíamos. Bueno, pero ¿dónde está registrado? No, porque en realidad no está registrada, ¿me entendés? Sí. Entonces, la justicia dijo, la deuda es fraudulenta. Pero aparte, la deuda existente en papeles ya fue cancelada. Por lo tanto, esto hacia adelante es un fraude que no tiene ni ton ni son. Bien, entonces nosotros partimos de eso. Nosotros decimos, a ver, es una deuda fraudulenta, que no toda la plata que se pidió al extranjero, al Fondo Monetario, vino para resolver los problemas de la gente, sino que terminó en los bolsillos de los empresarios, en la fuga de capitales. Sí. Yo en eso... ¿Y por qué tengo que pagar yo? Claro, yo en eso coincido. Coincido en que la plata se la fugaron, de que terminaron hundiendo el país. El tema es que esa plata ya se pidió, digamos. Es verdad que los que están actualmente no tienen la culpa de los que adquirieron la plata y se la llevaron vaya a saber Dios dónde. Pero, ¿cómo no pagar si eso ya está adquirido? Eso perjudicaría al país o a nivel mundial. Decir, ¿cómo estos sacan plata y no la pagan? ¿Estos quiénes? El país, entendido como el país. Yo entiendo y comparto que la plata se la fugaron porque si teníamos tanta necesidad y pedís plata y no lo usaste para lo que la pediste, por supuesto que es un choreo grandísimo. El tema es que, ¿cómo no pagar? Lamentablemente hay que pagar, creo yo. Yo entiendo que izquierda está en otra postura, por eso me interesa entenderte. Nosotros planteamos no pagar la deuda externa. Y entonces esto de no pagar la deuda externa ya se hizo en la Argentina. O sea, pero aparte no solo se hizo, sino que dio resultado. Durante el 2001, cuando asume el último que asume el gobierno, que va a ser Rodríguez Sá suspende el pago de la deuda externa durante ese periodo, y es lo que va a permitir que la Argentina se recupere durante esos próximos 2 años para poder salir de la crisis extrema en la que estábamos. Entonces, ¿qué pasó en esos años que no se pagó la deuda externa? Esa plata se utilizó. Obviamente que Rodríguez Sá no es que decidió no voy a pagar y no te pago más, sino que fue un acuerdo con el Fondo Monetario porque no había forma de que nos sacaran un cobre más, ¿no? El punto es el siguiente, si nosotros durante ese tiempo pudimos sacar a la Argentina adelante, entonces ahora entramos en un debate moral. ¿Me entendés? Okay, sí. Entonces, si pagar la deuda externa hoy está generando bolsones de hambre, bolsones de desocupación, perder todo lo que tenemos, digamos, e incluso entregando parte de nuestro territorio para la explotación megaminera, para la explotación de la tierra, todo lo que está pasando, digamos, si pagarla implica todo esto, digamos, si la seguimos pagando, ¿vamos a estar mejor? O sea, ¿los pibes vuelven a comer? ¿Los docentes van a tener aumento de salario? ¿Se resuelven estos problemas si seguimos pagando? No se resuelven. Al contrario, se profundiza. Entonces, no pagarla significa tomar esa plata, que ahora se está por pagar 7.190 millones de dólares, y antes de agosto tenemos que pagar 700 millones de dólares más. Digamos, si esa plata no la pagamos y la ponemos acá, en donde estamos necesitando, ¿cuál va a ser la balanza
digamos, que vamos a tener después de no pagarla y la recuperación de la economía argentina. Sí, en la balanza vamos perdiendo porque hay plata que no está, Exacto. pero Argentina no se vería como fraudulenta al no pagar lo que había sacado. Entiendo esto, los responsables hoy son otros. ¿Ante los ojos de quién? Y bueno, del que nos prestó la plata. Si el que nos prestó unos plata nos está estafando hace 50 años. Sí, como cuando sacas un préstamo. Claro, ¿viste el dicho, este ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón? Bueno, más o menos. El punto es si nosotros, a costa de pagar una deuda que es impagable, fraudulenta, inmoral, vamos a condenar a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores, a nuestras familias, a la miseria absoluta. Nosotros decimos no. Sí. Todo esto también, que hablamos de este 1% que tiene el poder y demás, siempre hablando del capitalismo. Vos, en un futuro cercano, podemos decir que el mundo puede no ser capitalista. Sí. Incluso está planteado como una necesidad. Bien. Digamos, Podemos vivir sin capitalismo. por supuesto. Digamos, el capitalismo nos está llevando no solo en la órbita de lo económico, sino a una destrucción masiva, progresiva y rápida del único lugar donde tenemos para vivir. Digamos, hoy, antes de ayer, se publicó la noticia de que ayer fue el día más caliente del planeta, en la historia del planeta. Y esto no es digamos, lo decía la nota, dice, no es algo para festejar, porque en realidad esta destrucción sistemática del planeta nos va a llevar al momento en que si no paramos, nos vamos a quedar, digamos, sin lugar donde vivir, ¿no? No es calor, es desmonte. Exacto, no es calor, es desmonte. Y el problema es que yo ante eso siempre digo, digamos, ante las campañas que se hacen de no te bañes tanto tiempo, no laves la vereda, no laves, sí, es correcto cuidar el agua, pero no somos nosotros quienes estamos generando individualmente la crisis planetaria. Claro, porque yo llegue a la vereda no voy a hacer un caos mundial. Claro, en realidad se vienen haciendo imágenes y proyecciones de los glaciares perennes, desde que se implementaron las megamineras y desde 1997 al 2022 han desaparecido millones de glaciares. Y es producto de la actividad económica que depreda nuestro ambiente. Entonces, si nosotros no resolvemos en un corto o mediano plazo terminar con el capitalismo, Trotsky decía, Trotsky tenía, digamos, escribe un libro en 1945, creo, que se llama El Programa de Transición, y en una de sus tesis él plantea de que si la clase trabajadora no termina con el capitalismo, iremos del capitalismo a la barbarie. Y nosotros creemos que en la dinámica que hoy está digamos, lleva adelante el capitalismo, si nosotros no peleamos por cambiar el sistema económico y por ir hacia un socialismo o a la construcción de un sistema económico que piense en las mayorías, que piense en el planeta, que piense, digamos, en todo lo que necesitamos, vamos a ir hacia la barbarie. Y nadie quiere eso. ¿Qué opinas del peronismo? ¿Te tenés que acomodar de vuelta? En su conjunto, en todo lo que ha hecho, bien, mal, ¿qué opinión tenés al respecto? Me lo preguntabas y pensaba en todos mis amigos peronistas. ¿Tenés muchos? Tengo muchos amigos peronistas. ¿Te llevas bien? Muy bien, bueno. Sí, muy bien. Bien porque debatimos en el terreno del respeto, ¿no? Y digamos que peyorativamente nunca o por lo menos yo no le he visto a este peronista de mierda. Sí, trosco de mierda. Entonces, son muy respetuosos, son amigos, son laburantes. Estamos en el mismo terreno, estamos en la misma vereda y nos hemos encontrado cortando rutas, cortando calles, haciendo de todo, porque vivimos la misma situación. Entonces hemos charlado mucho. Mira, el peronismo es, digamos, como movimiento histórico, digamos, desde la construcción del peronismo, fue un movimiento que reflejaba en ese momento, en el 45, o resumía en lo que proponía Perón, las luchas históricas desde la formación del movimiento obrero argentino, ¿no? Entonces el peronismo venía a sintetizar en ese momento lo que la izquierda
no había podido lograr en años de lucha incansable. O sea, en la pelea por la jornada de las 8 horas, digamos, la termina legalizando Perón, pero fue una pelea histórica del movimiento obrero desde el 1900, ¿no? Llevada adelante por los anarquistas, por los socialistas, por los comunistas. Digamos, lo mismo que el descanso dominical, todas las luchas de la clase trabajadora las termina concediendo Perón porque tenía un contexto político y económico internacional y nacional que le permitía conceder esos derechos, pero que aún así la clase trabajadora los venía peleando. Pero, digamos, como bien lo decía Perón, el movimiento es amplio. Todo a la izquierda y todo a la derecha. Y en ese todo a la izquierda y todo a la derecha, digamos, aborda la conciliación de clases, ¿no? Entonces, desde mi posición de izquierda y troquista y de clase, la clase trabajadora no puede confiar política ni ideológicamente en dirigentes políticos que tienen como premisa la negociación con aquel que, digamos, o los acuerdos políticos con aquel que me explota y que define cuánto voy a ganar de salario. Okay. Entonces, digamos, el peronismo obviamente es indiscutible lo que significó para la clase trabajadora en la Argentina y por eso hoy todavía, años después, seguimos hablando de peronismo y ya no hablamos de justicialismo. O sea, sí, recordemos que esto empieza como todo justicialismo, ¿verdad? Digamos, y por eso hoy seguimos hablando con el peronismo. Ahora, el problema es que el peronismo hoy, en los términos que existe, no tiene salida para la clase trabajadora. Menos aún llevando como candidato presidencial a Massa, que es un tipo que viene de recorrer todas las líneas políticas y es el que hace un año viene discutiendo que los docentes no podamos ganar más de 130.000 pesos de piso salarial, ¿no? Entonces, hay una digamos, desde mi perspectiva, hay una contradicción en los trabajadores que son peronistas desde el momento en cómo yo voy a votar a quien hace un año viene sosteniendo de que los trabajadores no podemos cobrar más de 130.000 pesos o que prefiere pagar al Fondo Monetario y no destinar plata para salud y educación o vivienda. ¿Cómo podemos seguir al peronismo, digamos, si el peronismo está planteando modificaciones de la Constitución que van en contra de los intereses de la clase trabajadora? ¿Y tus amigos peronistas qué te dicen? Dicen, bueno, yo lo voto por esto. ¿Están de acuerdo? Claro. ¿Cuáles son sus puntos a favor en esta charla que puedes llegar a tener con ellos? No, mira, yo creo, o sea, sobre todo con las charlas que hemos... Ojo, hay peronistas aún desilusionados, por supuesto, como también debe haber personas de izquierda desilusionados con... Bueno, a mí no me gusta esta parte, pero me gusta esta otra, definitivamente. Pero tus amigos peronistas, de tu experiencia, ¿qué te dicen? Fue muy difícil, digamos, poder charlar con mis amigos peronistas. Amigas también tengo. Digamos, con mis amigos peronistas cuando apareció Néstor. Digamos, ahí sí era difícil discutir. ¿Por qué? Porque Néstor planteó no pagar la deuda externa. Porque Néstor planteó un montón de políticas públicas en ese momento, llamó a las madres de Plaza de Mayo, llamó a los piqueteros, llamó a sectores que venían luchando históricamente por derechos y tuvo un proceso de cooptación hacia el Estado. Entonces era difícil discutir con un peronista. Digamos. ¿Néstor casi te conquista? No, a mí no. Hay un dicho que dice que para convencer a un católico solo hace falta una Biblia, para convencer a un troquista no alcanza una biblioteca de Alejandría. Ok, bien. Pero no. En ese momento era otra la situación. O sea, poder debatir con mis compañeros, pero incluso con los que no eran peronistas y que veían simpatía, o sea, ojo, veníamos de la Rúa. Sí, veníamos de Menem. Muy grande. Entonces era difícil. El problema del peronismo es que todo a la derecha, todo a la izquierda. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, los acuerdos políticos fueron yéndose cada vez más a la derecha y todo ese capital humano que en su momento habían logrado lo fueron perdiendo. Ahora, ¿eso significó que ese capital humano que confiaba en Néstor, digamos, se desilusionó y vino hacia la izquierda? No vino hacia la izquierda, digamos, porque la izquierda, digamos, o por lo menos desde el discurso del trotskismo, desde el discurso de izquierda socialista, del frente de izquierda, es un discurso de ruptura.
¿no? Entonces es muy difícil eso, pero aparte porque somos pequeños, porque no nos ven. Pero por eso sentís que ante la disilusión y el querer los mismos derechos, no se fueron a la izquierda porque no se sentían totalmente identificados, porque no los convencía. Porque no se veían, no se sentían identificados, digamos, o sea. ¿Por qué? Porque somos un partido, porque somos partidos chicos. En su momento era porque estábamos todos divididos, ¿no? Después en el 2011 armamos el Frente de Izquierda y comenzamos a capitalizar parte de la ruptura del peronismo, digamos, pero en su momento era porque éramos marginales, ¿me entendés? O sea, imagínate, vos tenés a los partidos patronales, dueños de los medios de comunicación, que están todos los días y tiqui, 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 24/7, como dicen los pibes, y la izquierda, ¿cuándo escuchás a alguien de la izquierda? En el corte de ruta, en la escuela, en el hospital, un médico. Entonces, la posibilidad de llegar con nuestra propuesta cada vez a más trabajadores es difícil. Es una tarea, para nosotros una campaña electoral es una tarea faraónica, digamos, porque competimos contra el aparato de los partidos tradicionales. Ahora, en el tiempo, digamos, que avanza la crisis del sistema capitalista y de las crisis económicas de los países, el peronismo fue girando hacia la derecha. Incluso nosotros desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda, consideramos de que hoy la aparición y el fortalecimiento de un Milei tiene que ver también con el silencio cómplice de un sector del peronismo, con el habilitamiento de Juntos por el Cambio. Digamos, yo en esto de la aparición de Milei siempre tomo como referencia con mis estudiantes lo que fue, yo no sé si vos viste la película El pianista. Sí. Bueno, la película El pianista refleja simbólicamente, o sea, tiene mucho mensaje simbólico la película El pianista, y va contando detalladamente con iconografía y simbolismos cómo avanzó el nazismo en Alemania. Y uno de los primeros elementos que muestra es la creciente crisis económica y descomposición social producto de la crisis económica del gobierno alemán. Y que fue lo que permitió que un mensaje de este es el responsable, este es el culpable, fuera segregando a un sector de la población y fortaleciendo la idea de que somos una raza superior. La aparición de Milei, digamos, porque Milei no es un experimento. O sea, Milei viene siendo parte de diferentes organizaciones políticas, fue asesor político, digamos, fue asesor de empresarios que son parte de los negociados que tiene el gobierno, digamos, y obviamente el empresariado argentino apostó fichas a ese tipo, ¿no? A un discurso de odio, pero de odio generalizado hacia todos, ¿no? Y que las políticas que han llevado adelante y que nos han llevado a crisis profundas sociales y de ruptura del tejido social y de todo lo que pasa hoy, alimentan en algunos sectores esta idea de que los culpables son estos, los piqueteros, los pobres, los planeros, ¿me entendés? Sí, un alimento de los medios también, ¿no? Obviamente. Los pobres son los culpables de la pobreza. Los pobres son los culpables de la pobreza. O sea, ¿cómo puede ser que un pobre gane más que un docente? No, mi amor. O sea, un pobre, una persona que recibe planes, vive en una exagerada situación de vulnerabilidad y no gana más que un docente. O sea, en realidad esta pelea de pobres contra pobres es un mensaje para que entre nosotros nos vayamos peleando. A ver, y a río revuelto ganancia de pescador. No, somos todos pobres, estamos todas en la misma. En esto que me decís de Milei, que es verdad y que estoy segura que tiene una responsabilidad de los medios de comunicación, en eso coincido, pero fue un tipo que antes no había hecho política como candidato, por decir de alguna forma, pero se instaló automáticamente. Acá en La Rioja su candidato salió como tercera fuerza. Bueno, a nivel país fue también un revuelo. ¿Por qué sentís que eso pasó, más allá de los medios de comunicación? Porque Milei viene, aparece y toma posición, y la izquierda viene militando hace mucho y le cuesta un poco más. Nosotros no tenemos un mensaje de odio, para empezar. Nosotros desde el Frente de Izquierda, desde Izquierda Socialista, el mensaje no es de odio. O sea, tenemos un mensaje político, digamos. Ahora, Milei instaló desde el primer momento su discurso de odio, ¿no? Entonces, y que mucha gente lo avaló.
Obviamente, porque lo que hay por debajo es mucha bronca, mucha desilusión, mucho odio. Digamos, la situación de desigualdad social, o sea, la desigualdad social que hoy vivimos, no genera simpatía. No salen contentos los piqueteros a cortar la 9 de julio y decir, cortamos la... No, hay un malestar social que genera bronca y esa bronca se tiene que canalizar. ¿Y dónde se canaliza? Frente al discurso de Milei que te dice, yo voy a quemar el Banco Central, yo voy a meter balas a todos los voy a desaparecer el Ministerio de la Mujer, va a vender órganos, va a vender voy niños, a vender órganos y qué sé yo, y esta es una casta política que no sirve para nada. Entonces lo que pega es eso, es la bronca, es el odio. Pero termina y tengo una pregunta respecto a eso. Ahora, el problema es que ese paquete marketinero, digamos, de Milei se acaba pronto. ¿Por qué? Porque el tipo es parte de la casta política. Porque el tipo fue asesor de Bussi, que fue uno de los represores de Tucumán. Porque fue asesor de muchas multinacionales que ajustaron, despidieron, se guardaron la comida cuando hacía falta. O sea, Milei es el reflejo de la extrema derecha fascista, es el reflejo argentino de lo que fue Bolsonaro, de lo que fue Trump, de lo que son muchos referentes hoy de la derecha a nivel internacional, y que se le empieza a caer el discurso cuando miente que la dolarización de la economía es por ejemplo, una solución. Claro. Y a raíz de eso también te iba a preguntar, porque uno dice, bueno, tiene este mensaje, que hay bronca, es verdad lo que estamos viendo en el país, pero no es subestimar al electorado, es decir, bueno, es solo eso. Hay algo, no sé, que tendrá, coincido en que es un loco de la guerra y que yo le tengo un miedo tremendo, pero hay algo que la gente se ha sentido demasiado identificada, más allá de la bronca, por algo lo ha elegido y hay gente que lo sigue eligiendo. Todavía veo carteles. Sí, en las elecciones provinciales no le ha ido muy bien, salvo en la provincia de La Rioja, sí, digamos, pero en el resto de las provincias donde ha habido elecciones provinciales no le ha ido bien. Se terminaron de dar cuenta. En realidad, digamos, no han sido opción en esas provincias. Bien. Digamos, el voto ha sido canalizado ya sea para ratificar a algunos gobiernos que venían siendo ya gobierno y otros para votar en oposición a Juntos por el Cambio o el peronismo, como se han ido dando las elecciones provinciales. Mira, nosotros en las elecciones de mayo volanteábamos y piqueteábamos en la plaza 9 de julio, ¿no? Baja el colectivo, bajan estudiantes, bajan laburantes, todos en la plaza 9 de julio y entregábamos el volante. Y entonces una de las cosas que entregábamos era nuestro volante y decíamos, no somos ni peronistas, ni Juntos por el Cambio, ni Milei. Somos de izquierda, somos laburantes. Ah, no, si no sos Milei, no. Entonces, para. Ya estaba la opción. ¿Por qué Milei? ¿No? ¿Por qué Milei? Y entonces te decían, porque sí, porque está en contra de todo. Bueno, pero vos leíste que Milei intenta terminar con la educación pública, que intenta terminar con la legalización del aborto, con los derechos de las mujeres y las disidencias. No. Dice, pero Milei está contra todo. Claro, Milei no es ellos. Una cosa así. Sí. Entonces, cuando lográbamos que alguien se parara y se detuviese, nosotros decíamos, bueno, mira, nosotros defendemos la educación pública, porque vos podés estudiar porque, digamos, hoy es gratuita, es pública, la defendemos, la sostenemos, podés ir al hospital, pero si viene Milei y está planteando que todo esto lo va a cerrar. No, pero él no dijo eso, se malinterpretó, se sacó fuera de contexto. No, mira, dijo que va a vender órganos. ¿Vos estás de acuerdo en que hay que vender órganos? Hay gente que no, sí. No. ¿Cómo se van a vender órganos? Bueno. Entonces, prima la bronca y no es minimizar al electorado. Uno de los debates que tenemos permanentemente con los docentes, con los estudiantes, es esto de, la gente es tonta, vota siempre a los mismos. Bueno, la elección de Quintela hace unos meses. ¿Cómo puede ser 10 semanas de paro y le votan a Quintela de nuevo? Bueno, las elecciones no son 1 más 1, 2. No es. La elección no es un terreno matemático y algorítmico. Las elecciones entran a jugar un montón de elementos sociales, complejos,
digamos, que tenemos que analizar y ver por qué sucede. Ahora, sí sabemos que a la izquierda sacó la cantidad de sacó los votos. ¿Qué pasó? Digamos, no convencemos y no tenemos posibilidades de llegar con los medios, no tenemos posibilidades de convencer a los trabajadores de que tenemos que romper con las dinámicas de votar a los que nos oprimen, a los que nos explotan. Digamos, es mucho más complejo que 1 más 1 es 2, ¿me entendés? Y en ese terreno entra Milei. Te propongo hacer un ping-pong. Yo te voy a dar 2 opciones. Soy mala con las matemáticas. No, esto es, te voy a dar 2 palabras abierto. y vos me elegís una. Por ejemplo, si te digo Trotsky o Lenin. Trotsky. ¿Por Porque qué? es la síntesis de Marx-Lenin. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Solo? Sí, solo ¿Solo? y no en la heladera, ni con hielo. ¿Sos catadora de vinos? ¿Te gusta o...? Me encanta el vino, pero todavía no descubro la diferencia. Me van a matar mis amigas después de esto, te cuento. No encuentro la diferencia entre un Malbec y un Cabernet. Pero si el vino es rico, bienvenido sea. Disfrutás. Bueno, esto un poquito me la dijiste en las respuestas, pero ¿Néstor o Cristina? No, ninguno de los dos. Si tuvieras que elegir, No. ¿tampoco? Bueno. Tengo la posibilidad de elegir no. ¿Salado o dulce? Dulce. Chocolates. Bien específico. ¿Alguno en particular? ¿Amargo? Los bocaditos capcha. Son mi debilidad. Si sabíamos te traíamos. Bueno, la próxima la producción tiene que No preguntar. investigaron lo suficiente. Sí, no investigaron lo suficiente. ¿Revolución rusa o Revolución de Mayo? Revolución rusa. Porque la Revolución de Mayo fue una revolución policlasista, donde se juntaron los criollos, que después van a terminar siendo la oligarquía, los comerciantes, digamos, junto con los campesinos y los esclavos. En cambio, la Revolución rusa fue el proletariado contra el zarismo. Quiero retomar la idea de tu rol como docente. Porque hemos hablado un poco también, recién en una respuesta, esto de los paros docentes, de la discusión de la política salarial y de lo que necesitan los docentes, pero también me interesa hablar del nivel educativo, de la discusión de la currícula. Se hacen estudios en el país y cada vez salen más bajos los resultados, los chicos no aprenden, no saben. ¿Cuál sentís vos que es el problema o cuál sentís que sería el camino para salir de eso? Mira, el problema en educación acaba de salir hay una ONG que se llama Educación por la Argentina, creo que se llama así, con la que tuve contacto hace unos meses atrás. Están haciendo un trabajo de investigación alrededor de la calidad educativa y las razones por las cuales estamos en los números que estamos, y salió en la última encuesta que de 10 estudiantes, 9 no comprenden o no entienden las consignas. Esto digamos, se derrama en que no hay comprensión lectora, que no hay lectura, que si vos no tenés comprensión lectora, el problema es que después no entendés lo que lees, por lo tanto no podés resolver el no problema. podés resolver el problema. Y eso no solo aplica a la edad escolar, sino en tu adultez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son tus derechos laborales si vos nunca pudiste entender lo que te decía la consigna, ¿no? Entonces, es un problema que, digamos, muchas veces la medición de la calidad educativa se hace de una manera homogeneizante, con las pruebas estandarizadas, como si todos y cada uno de los que hoy están dentro del sistema educativo fueran exactamente iguales. Sí, coincido. Y los debates internacionales apuntan a la diversidad, a la inclusión, y sin embargo las pruebas internacionales estandarizadas, como las pruebas PISA o la Aprender, que es en Argentina, son pruebas que consideran a todos una iguales. única forma Una única forma de aprender y una única forma de resolver. Digamos, y vienen demostrando, más allá, digamos, de lo imperfecto de la prueba, que cada vez hay menos lectura, cada vez hay menos posibilidades de resolución. Vos fíjate que en los últimos años se vienen tomando muestras de lengua y matemática, cada vez se toman menos muestras de ciencias sociales y ciencias naturales, porque también en los diseños curriculares y en las nuevas reformas del sistema educativo cada vez hay menos horas de las materias sociales y de las materias de ciencias naturales.
De hecho, hoy geografía se da hasta tercer año, 2 horas cátedra, historia se da hasta tercer año, 3 horas cátedra, formación ética y ciudadana, 2 horas cátedras. Cada vez hay una reducción más importante de todo aquello que es la formación humanística de nuestros estudiantes. Y sí se aumentan horas en lengua, en matemática y en inglés. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un sistema educativo público y gratuito que implica un derecho. Todos tienen derecho a venir a la escuela. El problema es si vos estás en condiciones de ejercer tu derecho. Porque si nuestros estudiantes no tienen acceso a la información, no tienen acceso a la nutrición y a la alimentación, no tienen acceso a zapatillas, guardapolvos o ropa, un techo digno, una familia funcional o un vínculo familiar funcional, y no tienen que salir en el medio a trabajar para ayudar, o los vínculos, los padres, las madres, pueden garantizar que vaya todos los días a la escuela. Si no se cumplen todos esos requisitos, esa comunidad, esa población estudiantil cada vez viene menos a la escuela pública, ¿sí? Entonces, cuando se miden en números estadísticos, te da un porcentaje. El problema es que ese porcentaje representa una población estudiantil, infantil o adolescente, que no está pudiendo acceder a uno de sus derechos más básicos, que es el derecho a la educación. Entonces, no solo actúa, efectos o acciones que tienen que ver con la decisión del padre o la madre de mandarlo a la escuela o del docente de enseñar o no enseñar. No actúa solamente eso, sino que actúa una compleja situación social que impide o vehiculiza que ellos puedan acceder a la educación. Y hoy, lamentablemente, en este último presupuesto del año 2023, el presupuesto de educación a nivel nacional se redujo en un 15%. Y eso no solo se traduce en menos plata para garantizar el sistema educativo público, en cuanto a infraestructura, sino que se traduce en menos copa de leche, menos libros, menos computadoras, menos escuelas en condiciones, menos salario para docente, y entonces tenés un combo que hace que hoy el sistema público educativo, incluso nosotros, el año pasado hubo un accidente en una escuela de Buenos Aires por una fuga de gas, y mató a un docente y a una ordenanza, a Sandra y Rubén. Hasta el día de hoy no se resuelve el problema de la fuga de gas en esa escuela, y murieron un docente y una ordenanza. Entonces, nosotros en ese momento habíamos acuñado la frase de la educación de Cromañón, haciendo referencia a lo que pasó en Cromañón, que no fue, un error, fue la corrupción. Sí. ¿Me entendés? Entonces, hoy las escuelas son potenciales Cromañón, en todos lados, desde la puerta que le falta una bisagra, el pizarrón que le falta un clavo, el vidrio que no es el que establece legalmente qué vidrios tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener vidrios en las aulas que cuando se rompen no astillan, sino que se trizan, y tenemos vidrios finitos que si se rompen, la nieta de Alfonsín se murió desangrada por un vidrio en la escuela que se rompió. Entonces hay un combo que es peligroso, que hace que hoy la educación esté en la situación que está. Hoy leía una noticia que dice que el gobierno de la provincia de La Rioja está evaluando quitarle los subsidios a la escuela privada porque aumentan las cuotas. Nosotros los docentes venimos insistiendo hace años que si la escuela es privada, significa que hay un negocio de por medio y hay una ganancia, y el Estado no tiene que ser parte de un negocio. Entonces, por lo tanto, las escuelas privadas, que son una empresa, no tienen que recibir subsidios del Estado. Esa plata tiene que ir para la escuela pública, porque entonces vos te das que el que tiene plata para mandar a su hijo a la escuela privada en verano con 40 grados de calor, lo hace en un aula con aire acondicionado, con computadoras en el aula y con una biblioteca extraordinaria, con docentes mal pagos. Y vos vas a la escuela pública y tenés que suspender las clases porque los baños están inundados, no tenés ventilador y los pibes se te desmayan. Entiendo, sí. Bien, fue claro. Sí. Volviendo al tema un poquito de investigación o leer por ahí,
¿Puede ser que los troscos tengan un tema con los símbolos patrios? ¿Hay troscos que no cantan el himno, por ejemplo? ¿Esto es verdad? ¿Pasa? Y si es así, ¿por qué? Mira, en realidad, digamos... ¿Sos de ese team o no? No. En realidad, digamos, no he visto. Yo he visto... No, nunca me lo planteé, nunca estuve en debate, o sea, nunca tuve la posibilidad de debatirlo, pero sí yo estuve en contradicciones, ¿no? O sea, los símbolos patrios, lo que, digamos, cuando aparecen los símbolos patrios, se crean los símbolos patrios, van a tener como objetivo principal generar un sentido de nacionalismo y pertenencia a un territorio delimitado, digamos, con fronteras, con un Estado, con leyes, con reglas, pero que a partir del momento que se establecen, lo que marca es la diferencia con el otro. Soy argentino, no chileno, ¿no? Sí. O soy argentino, no peruano, no boliviano, bueno, diferencias. Incluso la pelea a rajatabla por la frontera, o sea, la guerra contra Bolivia, la guerra contra el Paraguay, por territorio y todo eso. Los trotskistas lo que sí pensamos y sostenemos es que los límites geográficos son límites impuestos por modelos capitalistas, ¿entendés? O sea, y que incluso terminaron siendo un freno para el momento de cuando aparece la globalización, ¿viste? Pero nosotros creemos que trabajadores hay en todo el mundo y que el planeta está dividido en trabajadores y burguesía. Entonces, dicho todo esto, por ejemplo, a mí me gusta el himno argentino. Me gusta el himno argentino porque es un himno antiimperialista. Cuando se elabora el himno en realidad tenía algo así como 13 estrofas y denunciaba al imperio europeo, sí, tuvo varias modificaciones. Incluso planteaba del reconocimiento de nuestros aborígenes y luchemos por gloria a morir, rompamos las cadenas. Entonces tiene un contenido histórico, simbólico e ideológico antiimperialista. Entonces el himno a mí me gusta. No me gusta tanto el himno de La Rioja. ¿No? ¿No te gusta? O sea, yo cuando leí el himno de La Rioja, o sea, me parece que es extraordinario, digamos, la redacción, la música, digamos, que se hizo, pero para mí es un himno de... Me voy a meter en problemas. Pero bueno, siempre hago lo mismo. Uno más, uno menos. Yo siento que no reivindica a la historia guerrera de la Rioja. Ah, bien. No reivindica a nuestros pueblos. Le falta historia. Le falta historia. Como profe de historia. La historia de La Rioja no solo son los caudillos, sino que está mucho más atrás. Y es una historia de negros, es una historia de indios, de resistencia contra el invasor español, de resistencia contra las oligarquías porteñas, y le falta eso a nuestro himno. Entonces, se queda a mitad de camino, me parece. Pero es el himno. Está bien. Ya veo que me hacen un sumario después de esto. No, a ver, es una opinión de cómo lo sentís también al himno de tu provincia. Me gusta, no me gusta, como cualquier otra canción. Y yo siempre le digo a mis estudiantes cuando trabajamos nacionalismo, entonces le digo, bueno, a ver, somos argentinos, ¿qué dice el himno? Y entonces todos empiezan a tararear el himno de la cancha del mundial, ¿no? Entonces, no, ¿qué dice la letra del himno? Claro, todo se ha ido para el otro lado. Todo se va a la cancha. Entonces le digo, todos somos argentinos en el mundial. Sí. Pasa el mundial, te dura la espuma, qué sé yo, y después me quiero ir de este país de mierda, que no me da oportunidades, que en Europa todo es mejor que en Estados Unidos. No vas a estar mejor en otro lado. No, sí. Porque lío hay en todos lados. Y en este país lo que tenemos que hacer es, en todo caso, redefinir de qué lado está la tortilla. No, y además ser patriota, coincido en que somos todos patriotas en el mundial, pero también es ayudar al prójimo, es ayudar al otro, es entender la necesidad, los derechos que por ahí algunos son privilegios, no son derechos porque no son para todos. Eso también es ser patriota, ¿no? Pero en esto que estábamos hablando de la izquierda también, de algunas diferencias y demás, pasa que, y lo hablamos al comienzo, en esta división que hay de la izquierda. ¿Por qué se divide? Porque está el PST, el MAS, el PTS, el Nuevo MAS, el PO,
MST, izquierda socialista, por ejemplo. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Es tan grande la diferencia entre ustedes para que, hagamos este camino todos juntos, todos juntos y vamos para allá? ¿Es grande la diferencia ideológica? Tenemos diferencias programáticas y tenemos diferencias metodológicas, ¿no? O sea, una organización política no solo es un programa político. ¿Irremediables? Nosotros hemos intentado resolver nuestras diferencias a partir de la creación, digamos, de la fundación del Frente de Izquierda en el 2011, que incluso logramos a partir de la conformación del Frente de Izquierda con el Partido Obrero y el PTS y Izquierda Socialista, un programa único, un programa de unidad, digamos, donde nos pusimos de acuerdo en, digamos, cuál es la acción programática y los principios que levanta este Frente de Izquierda, y nos pusimos de acuerdo en el 2011. Bueno, lamentablemente en estos últimos tiempos, sobre todo en este último año, donde teníamos que definir la actuación del Frente de Izquierda en las PASO, el MST con el Partido Obrero consideran de que este programa que logramos construir con mucho esfuerzo en el 2011 hay que modificarlo. Nosotros consideramos que no. ¿Pero porque les pintó o porque querían modificarlo? Porque ellos consideran, en realidad yo no sé particularmente qué es lo que quieren cambiar, porque ni siquiera hubo una posibilidad de debates, ¿no? Por eso vamos hacia 2 listas dentro del Frente de Izquierda. Y en ese sentido, a partir de la discusión y el debate del programa, la metodología con que lo hacemos, ¿no? O sea, cada partido, cada organización sigue adelante una metodología, un método de construcción partidaria, pero también de acción en la lucha de clases, y las divisiones en realidad han aparecido a lo largo de los años. En un momento todos fuimos el MAS, o sea, el MAS, el Movimiento al Socialismo, fue el partido más grande troquista de toda la Argentina y de toda Latinoamérica. Y a partir de la caída del muro de Berlín, cada sector dentro del MAS o diferentes sectores dentro del MAS hicieron una evaluación y un análisis político diferente. Y eso llevó a que un sector conformara el PST, el PTS, otro sector conformara el MAS, se quedara con el MAS, y otro sector que terminamos conformando en ese momento el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y después, cuando fue la crisis del 2001, tuvimos diferentes posiciones en lo que éramos el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y nos terminamos dividiendo, fuimos expulsados del partido. Acá en la provincia de La Rioja, Alejandro Bodar y Vilma Ripoll intervinieron en nuestro partido. ¿Por eso se dividen? ¿O por algo Claro, y entonces nosotros, para poder seguir funcionando, tuvimos que armar Izquierda Socialista, ¿no? Sobre todo porque nosotros considerábamos de que había que seguir dando la pelea en el campo de la lucha de clases, más allá de las diferencias políticas que teníamos, ¿no? Y entonces terminamos divididos. El 2011 termina siendo un momento bisagra cuando aparece la ley de las PASO con Cristina, y que en realidad, si nosotros seguíamos divididos, éramos condenados a desaparecer, porque tenías que lograr en las PASO el 1,5% del padrón, y entonces si nunca habíamos logrado nosotros el 1,5% del padrón, conformamos el Frente de Izquierda. En ese momento se convocó a toda la izquierda argentina, el Movimiento Socialismo, que es el MAS de Castañeira, se convocó al MST, se convocó al PO, al PTS, a Izquierda Socialista, y los únicos que coincidieron en la urgencia y en la necesidad de conformar un frente, digamos, fuimos estos 3 partidos. El MAS no accedió, y el MST en ese momento armó un frente con Pino Solanas, que después terminó armando un frente con Luis Juez, y que consideraban que nosotros éramos la izquierda dura, la izquierda ortodoxa, y que en realidad lo que buscábamos era armar una herramienta política que frente a las PASO le diera una salida a los trabajadores para no tener, para los que estuvieran cansados del peronismo, del radicalismo y de todas las experiencias patronales, fuese el Frente de Izquierda. Hoy nos encontramos, digamos, en un Frente de Izquierda ampliado, que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, donde estamos 4 partidos, menos el Movimiento al Socialismo. ¿El problema cuál es? Tenemos diferentes visiones sobre la realidad. O sea, nosotros, sobre cada uno de los hechos de los que suceden en la política nacional, latinoamericana y mundial, hacemos diferentes análisis. ¿Por qué? Porque a partir del análisis marxista que vos hacés de esa realidad, o troquista o leninista, después discutís, bueno, ¿qué hacemos para accionar?
En ese análisis tenemos diferencias. Bien. Irremediables, como te digo, no puede haber una vuelta atrás, una vuelta de rosca. Y lo que pasa es que no es como un matrimonio. O sea, no es como... es más, el matrimonio no tiene solución cuando hay uno de los dos que ya no quiere, digamos. Pero no es un matrimonio, son acuerdos políticos, son métodos políticos diferentes y creemos que la salida hoy es el Frente de Izquierda Unidad. Sea quien gane las PASO, ¿va a apoyar el resto? Nosotros tenemos un acuerdo que es uno de los logros del Frente de Izquierda Unidad, que son 3. Uno, que es nuestro programa único, elaborado colectivamente. Otro, que es la rotación de las bancas, bien, que es lo que garantiza que cada uno de los candidatos que accede a una banca rotan los 3 partidos, un porcentaje de tiempo cada uno, para que no lo capitalice un solo partido dentro del Frente de Izquierda. El que va rotando, en el momento que renuncia, vuelve a su trabajo de origen. Y tenemos el caso de Mónica Slotauer, que es ordenanza en el ferrocarril y terminó su mandato y volvió a hacer ordenanza en el ferrocarril. Y el otro, digamos, lo otro que tenemos es que cuando terminan las PASOs, salvo la lista presidencial que no está autorizada por ley, digamos, el resto de la lista de los parlamentarios se tienen que unir. Entonces, la lista que gana encabeza y la lista que pierde va segunda o tercera. Acompaña. Sí. O sea, en definitiva el Frente de Izquierda es de todos. Sí. La verdad, nosotros lamentamos, hemos hecho prácticamente 6 meses de campaña desde Izquierda Socialista planteando de que no hubiese pasos dentro del Frente de Izquierda y lamentablemente el Partido Obrero y el MST terminaron armando lista aparte, y por eso vamos con Miriam Bregman como precandidata a presidenta y Nicolás del Caño precandidato a vicepresidente. Y voy yo como diputada nacional, va Martín Ángel como senador, candidato a senador, y Carla Espeche Fanchín de Rosario Vera Peñalosa como candidata a Parla Sur. Bueno, hemos llegado al final, y al final de cada entrevista nosotros tenemos un cuaderno con el logo del programa, pero le ponemos una frase personalizada a cada uno de los invitados. Y invitamos a que la leas y nos digas tu opinión al respecto, reflexiones, lo que quieras. Sí. Léela en voz alta. No tengo los lentes, pero dice, la peor lucha es la que no se hace. Karl Marx. Sí. Definitivamente. ¿Coincidís? Coincido plenamente. 100%. 100% coincido. Porque, digamos, trayendo a la memoria lo que fue digamos, toda la lucha por la legalización del aborto, que a decir verdad fue como mi segunda revolución personal, logramos salir del silencio. Bien. Entonces, eso yo creo que tiene que ver con esto de que la peor lucha es la que no se hace, y muchas veces no hemos luchado por miedo y nos hemos quedado en silencio. Entonces hay que romper el miedo y romper el silencio. Bueno, me acotan de la producción que hasta ahora es la entrevista más larga que hemos hecho. Venimos haciendo varias, pero no puedo cerrar, discúlpenme, acotadamente, porque sos feminista y yo también. Y quiero preguntarte, ¿qué autocrítica debería hacerse el feminismo, o qué autocrítica vos como feminista sentís que deberíamos darle al feminismo? Es difícil porque últimamente vienen acusando al feminismo de muchas cosas. Yo creo que la autocrítica que debería hacer el feminismo es haber creído en determinado momento que la afirma de que se había terminado el patriarcado era cierto. No, jamás. Y eso impidió de que avanzara, digamos, o dificultó en realidad, de que avanzáramos mucho más allá de lo que podíamos avanzar, y estábamos en condiciones de avanzar. Bueno, y por eso la lucha sigue. Gracias, Caro. Espero te hayas sentido cómoda. Ay, por supuesto, me encantó, pero aparte porque súper descontracturada, hay una amiga que me dijo, anda y sé la Caro. Sí. Yo dije, ¿y cómo es la Caro? Es que estás acá por ser Carolina, digamos, no por otra. Pero bueno, gracias, Caro. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes.